Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este miércoles se dieron a conocer las minutas correspondientes a la última reunión de la Reserva Federal. Para ahondar en el tema estamos junto a Axel Christensen, director de estrategias de BlackRock. Axel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, ayer conocimos las esperadas minutas de la reunión correspondiente al mes de abril de la Fed. ¿Hubo alguna sorpresa al leer estas minutas, Axel? No tanto en cuanto a sorpresa, muchos de los temas que tocó la minuta ya están de alguna manera anticipados en lo que fue el comunicado de prensa que la Reserva Federal saca cada vez que tiene una reunión de política monetaria. Se dieron mayores detalles con respecto a algunos de estos asuntos, pero en tanto sorpresa, y uno lo puede ver, en general los mercados financieros, ayer no hubo una mayor reacción, al menos a esta noticia. ¿Cuándo crees tú que debiese terminar el programa de compras de bonos? Algunos han especulado que podría ser en el tercer trimestre, a fines del tercer trimestre, o ya bien comenzando el cuarto trimestre de este año. Probablemente si uno sigue el patrón que han seguido hasta ahora de disminuir las compras en torno a 10.000 millones de dólares cada, y como que un remanente, no se sabe si va a dejar un 5.000 para la última o de frente a los 15.000 en la última, debería ese patrón terminar ya sea en septiembre o octubre, o sea, estaríamos a fines del tercer trimestre o comienzos del cuarto. ¿Tú no crees que la Reserva Federal podría hacer una pausa en alguna de las reuniones siguientes? Los antecedentes que disponemos y quizás más importante aún, las indicaciones que ellos mismos nos transmiten a través de los comunicados, las minutas, dejan un espacio bastante reducido para cambiar ese patrón. Justamente uno de los puntos que han tocado en sus comunicados y que también avanzaron en la minuta es de qué manera la Reserva Federal comunica sus decisiones con el mercado y si fuese a romper un patrón un poquito ya implícito en cuanto a las reducciones de 10.000 millones en cada reunión, sería una sorpresa no anticipada, y eso puede tener quizás consecuencias indeseadas, así que yo me la jugaría por decir que van a mantener el mismo tren y terminar en la fecha más o menos que te mencioné. Axel, ¿cómo crees que ha sido la comunicación de lo que ha hecho la Reserva Federal desde que Janet Yellen asumió la presidencia de la Reserva Federal? Yo creo que ha sido buena, yo creo que, y aquí me estoy apoyando en sus propias declaraciones, que puede ser mejor. Están entrando además en una situación de comunicación quizás un poco más difícil también. Terminada el programa de compras, que podría ser en la fecha que ya te mencionaba, el mercado va ya, si no lo ha hecho ya, empezar a enfocarse, bueno, cuándo va a empezar a subir la tasa de instancia monetaria. Y el proceso de ir comunicando qué condiciones se tienen que ir cumpliendo para que eso suceda va a ser muy fundamental. Ya vimos en un comienzo, de hecho en la primera declaración, ella la presidenta Yellen, ahora 6 meses después, y el mercado entró un poquito, no te diría en pánico, pero con cierta preocupación porque no estaba dentro de sus cálculos, más bien apuntaba un poquito más tarde el próximo año, y de hecho la misma presidenta Yellen al poco tiempo salió a aclarar de que la decisión de subir las tasas de instancia monetaria va a depender obviamente de la salud y las condiciones económicas en Estados Unidos. De todas maneras, los analistas ya han hecho más o menos sus apuestas y muchos de ellos indican que ya a mediados de 2015 debiese haber una alza de tasa ya en Estados Unidos. ¿Cuándo crees tú que podría ser finalmente esta esperada alza de tasa? Es posible, pero quizás estamos en el momento crítico para tratar de entender cuándo podría fijarse esa fecha. ¿Y por qué te lo digo? Estamos saliendo un primer trimestre en Estados Unidos con un crecimiento muy bajo, muy influido por factores climáticos que hacen muy difícil sacar conclusiones de que si la economía va a seguir a un ritmo tan débil o si efectivamente fue el clima el que tuvo el impacto. La gran mayoría, no todas, pero gran mayoría de las cifras que hemos conocido desde fines de marzo hasta ahora apuntan a una economía que sí está tomando cierta fuerza, pero si esa fuerza no va generando una cierta tracción hacia adelante, puede significar que la Reserva Federal tenga que postergar su decisión de subir tasas de interés. Entonces, no solamente la Reserva Federal, el resto del mercado en general va a estar muy pendiente de las cifras económicas que se vayan conociendo. ¿Qué consecuencias cree que va a tener, Axel? Bueno, ahora fue aprobada ya la nominación de Stanley Fischer como vicepresidente de la Fed, alguien que he visto que tiene una postura más o menos distinta de la que tiene Janet Yellen. Efectivamente, quizás dentro de los perfiles que comúnmente se le suele clasificar a los miembros del Consejo más favorables a políticas más estimulativas, palomas o doves, digamos, o más estrictos y un poquito más de tener condiciones más restringidas, los halcones o hawks. Stanley Fischer podría un poquito caer más en lo segundo. Ahora,
Las diferencias van mucho más allá, digamos. Stanley Fischer es una persona que, a diferencia de Janet Yellen, ha tenido experiencias bastante múltiples fuera del circuito de bancos centrales. Claro, ha trabajado también en el ámbito, como decía esto, en mercado. En mercado fue un ejecutivo muy importante de un banco, tuvo un cargo muy relevante también en el Fondo Monetario, entonces es una persona que yo creo que trae un bagaje, conocimiento muy importante. Creo que las discusiones de alguna manera que se van a generar en te mencionaba, este periodo tan interesante de vuelta a la normalidad. La misma minuta que estamos comentando habla de que hay mucha discusión hoy en día de cómo se va trazando ese camino a la normalidad, qué tipo de herramientas la Reserva Federal tiene que ir elaborando y como lo que ya mencionamos, cuál es el lenguaje, cuál va a ser la comunicación. ¿Cómo van a comunicar? En este transitar hacia niveles más normales en cuanto a tasas de interés y otras variables. Axel, retomando el tema del crecimiento económico en Estados Unidos, ¿cierto? El PIB del primer trimestre creció un 0,1%, se ubicó muy por debajo de las expectativas, aunque aún quedan algunas revisiones, ¿cierto? Pero ¿tú crees que ya el segundo trimestre debiésemos tener cifras más auspiciosas en Estados Unidos? A ver, si miramos dos indicadores que creo que es importante, los indicadores puntuales de las últimas semanas apuntan a que efectivamente va a ser mejor que ese 0,1%. No se puede descartar asimismo que ese 0,1 se revise al alza, ha pasado en trimestres anteriores en la medida que se conoce más información, pero cosa también interesante, si uno mira el patrón, y en ese sentido los americanos son fantásticos en cuanto a disponer de este tipo de data, en cuando ha habido primeros trimestres difíciles en cuanto a condiciones climáticas, suele haber una recuperación que más que compensa esa caída del primer trimestre. Perfecto. Justo en el trimestre que le sigue. Entonces, uno esperaría un crecimiento incluso por sobre el promedio de lo que uno esperaría este año para el segundo trimestre, para compensar ese trimestre más lento del primero. Claro. ¿Y qué estimación tiene usted entonces para el PIB del año 2014? Para este año estamos estimando en BlackRock un PIB para Estados Unidos en un rango entre 2.8 a 3%, va a depender de alguna manera cómo el resto del mundo también vaya recuperando, la incidencia que eso tenga sobre la economía de Estados Unidos y particularmente cuánta sea la fuerza de la recuperación en el mercado laboral, que si bien lo hemos visto fuerte en algunas métricas como el desempleo, todavía en otras como el porcentaje de participación en la fuerza laboral o las remuneraciones, que es un indicador que la Reserva Federal mira mucho para entender un poco si hay presiones inflacionarias en cuanto a salarios, ellas todavía siguen digamos, en cifras que no se condicen todavía con una plena recuperación. Entonces, dependiendo tanto en el mercado laboral como condiciones externas, ese crecimiento se puede dar entre 2.8 a 3. ¿Pero creen de todas maneras sí que debiese continuar una senda de recuperación sí en el mercado laboral estadounidense? Todo indicaría que sí, pero las cifras han mostrado que ha sido mucho más lenta que primero lo que se esperaba y particularmente en el patrón de recuperaciones de periodos de menor crecimiento del pasado. Estados Unidos en general era mucho más rápido y justamente en la discusión de la Reserva Federal han habido, digamos, dos polos, digamos, de posturas que han sido interesantes. ¿Qué tanto esta recuperación o falta de ha sido por elementos cíclicos, pero que eventualmente va a llegar? ¿Y cuánto de este desempleo es realmente por razones más bien estructurales de la economía americana? Menos gente buscando trabajo. Menos gente, o también muchas plazas de trabajo en ciertas industrias, ciertos sectores que están siendo reemplazadas por robots, por automatización de labores. Entonces, esas dos cosas de alguna manera no han hecho muy fácil dar con claridad cuál podría ser una cifra más en régimen en cuanto a empleo. Axel, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando en parte la economía de Estados Unidos y también las minutas que conocimos ayer de la Reserva Federal. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.